noches, ciudadanas, ciudadanos. Bienvenidos a un nuevo conversatorio de Eje Sindical Constituyente, una plataforma que pretende apoyar este camino a la constituyente y que permite tener información y debate también y reflexión respecto de aquellos temas que las ciudadanas y los ciudadanos este 15 y 16 de mayo, junto con otras autoridades, escogieron, ¿no es cierto?, realizar en este sentido. Y por eso que estamos con importantes invitados hoy día, con los cuales vamos a conversar desde su experiencia, desde su óptica y su reflexión, cómo han vivido estas horas, estos días, ¿no es cierto?, luego que se supieran los resultados que hemos ido y que los medios en general han ido compartiendo con distintos voceros, por un lado, candidatos que fueron elegidos, y también, de alguna manera, también por algunos politólogos, cientistas políticos, analistas, etcétera, respecto a lo que ha sido este proceso y algunas derivaciones del proceso también. O sea, es decir, por qué votó tan poca gente o menos gente que en la elección del apruebo rechazo, y también lo que se ha ido dando en el escenario en el día de ayer respecto a subir, bajar candidaturas, que es un tema también bastante relevante. Y para eso voy a presentar a nuestra invitada. Son dos invitados hoy día, yo espero que Manuel pueda llegar un rato más, pero voy a presentar primero a nuestra primera invitada, Tatiana Urrutia. Gracias, Tatiana, por acompañarnos en este eje sindical constituyente. Muchas gracias, Jaime, y al Eje también por la invitación. Muy interesante. Bueno, contarles que Tatiana Urrutia Herrera es ya, ¿no es cierto?, constituyente por el distrito número 8. Después le vamos a preguntar qué comunas son. Ella es militante de Revolución Democrática y es coordinadora, además, no sé si actualmente, ahí me lo va a corregir, de Somos Marea, de Marca AC, de Unidad Social, de Apruebo, ¿no es cierto? Realizó estudios de periodismo y administración pública y es mamá de dos adolescentes que se llaman Tomás y Agustina. Tomás y Agustina. Perfecto. Esa es la parte más importante del currículum de la Tatiana. Sí, de todas maneras. De todas maneras. Bueno, a propósito de eso, Tatiana, ¿cómo lograste surfear esto de ser mamá, de trabajar, de ser activista social, de ser militante política y la campaña? Sí, bueno, primero las comunas son a Cerrillo, Ya, Maipú, Estación Central, Pudahuel, Quilicura, Colina, Lampa, Tiltil, para que wow. ahí sepamos, sí, pues, es el distrito en términos de población más grande del país. Así que ahí bien extenso, harta pega que se viene para estar presente en todos los territorios, que es además lo que nos apasiona a nosotros ahí trabajar desde el territorio. ¿Y cómo lo hicimos? Yo creo que los años de militancia, yo soy una de las fundadoras de Revolución Democrática, estoy aquí desde el 2012 y yo creo que probablemente si no hubiese tenido todos estos años de poder confluir a veces estudio, trabajo, militancia, labores de mamá doméstica, etcétera, creo que fueron como un buen entrenamiento para estos meses. Además de una campaña que fue bastante larga, con la suspensión, correrlo, nosotros estamos trabajando desde que inició la campaña del apruebo, que trabajamos ahí en el comando que Chile decía en Maipú, ahí fui coordinadora de ese comando. Ya. Entonces yo creo que veníamos como un poco en un ritmo de trabajo en la calle, además con COVID y todo eso, entonces veníamos como practicando ya la campaña, por así decirlo. Pero ¿cómo se hace todo esto? Yo creo que, bueno, yo dejé de trabajar para dedicarme a la campaña. Entonces tuve el privilegio de poder hacer una campaña dedicada 100% a esto. Bueno, 100% considerando los tiempos familiares también. Y nada, pues, hay un círculo de apoyo también reducido que tiene que ver con el papá de mis hijos, con mi mamá, y hay un poco, y hoy día mis hijos son adolescentes, van a cumplir 14 y 16 años. Probablemente si hubiesen estado más chicos era imposible hacerlo porque yo vivo sola con ellos. Entonces yo creo que confluyeron quizás distintas, se alinearon los astros, como dicen, confluyeron distintas
condiciones para que facilitaran esto. No fue fácil, pero además tenemos compañeros que están trabajando hace mucho tiempo, que además nosotros tenemos territorio en los 8 comunas del distrito y con ellos también se coordinó ese trabajo. Yo soy además particularmente vivo y milito en Revolución Democrática en Maipú. Acá también ganamos el municipio de Maipú junto a Tomás Bodanovich, entonces ahí pudimos hacer un trabajo bien mancomunado, tanto como con Tomás como con Daniel Stingo, y con, bueno, en Tiltil también ganamos con el Luis Valenzuela, el municipio, así que ahí fue como un trabajo bien colaborativo y las redes también que uno va construyendo con los años que probablemente también se activan. Ujú. Antes de entrar en algunas materias que nos atienden en tanto que yo creo que es la elección más importante, un hito histórico en la historia republicana de nuestro país, y de revisar algunos parajes importantes, algunas estaciones importantes, ¿cómo ves tú, además porque Revolución Democrática, el Partido Comunista, y yo diría que dentro del apruebo, el Partido Socialista son los que logran mayores escaños, mayor representatividad en esta asamblea constituyente, ¿no es cierto?, por encima y muy encima de las esperanzas que tenía la derecha de tener 52 o más para haber logrado ese famoso tercio? ¿Cómo dibujas tú ese nuevo escenario? Mira, nosotros no vamos a pecar de soberbio de decir sabíamos los resultados, pensábamos, teníamos un miedo bien importante, considerando además que este distrito de las 8 comunas, 4 estaban gobernadas por la derecha, Maipú, principalmente la comuna más grande que acumula el 50% de la población del distrito, gobernada por Cati Barriga, la UDI, entonces era bien difícil como ante esta maquinaria, ante municipios desplegados abiertamente en campañas, tanto por alcalde, por constituyentes específicos. Además, acá teníamos al sobrino de Jaime Guzmán haciendo campaña abiertamente defendiendo eso. Entonces teníamos además en la concertación a un ex ministro que fue probablemente uno de los top 10 que recibió aporte. Entonces creímos que como siempre el dinero iba a pesar mucho. Sabíamos que no tanto como otras veces, pero dada la poca información que íbamos y que cada vez que conversábamos con alguien nos decían cuándo son las elecciones y ya más cerca de las elecciones la gente tenía claro las fechas, pero tampoco tenía clara la cantidad de candidatos, 59 Mm, candidatos. Conocían probablemente a los que eran los artistas, los que aparecían en la tele, pero no tenían idea de las propuestas probablemente. Entonces, creíamos que el escenario iba a ser más desfavorable para nosotros por, eh, por fortuna, gracias a la gente despierta, tenemos solo un constituyente de derecha, que es Bernardo de la Maza, que probablemente está ahí porque, bueno, yo me topaba con gente que me decía en la feria, no, iba a votar por Bernardo de la Maza, y yo le decía, ya, pero él representa la lista de Piñera, y me decían, no te puedo creer, no tenía ni idea. Entonces, hoy día podemos decir que el constituyente que tiene en el distrito 8 la derecha es una persona que no hizo campaña diciendo a quiénes realmente representaba y lo vemos como muy positivo. Además, el distrito solamente Colina quedó gobernado por la derecha. Eso demuestra que ese despertar que veníamos como sintiendo un poco en el aire, que no sabíamos qué tan concreto era, lo fue. La participación, si bien no es la que esperábamos, aumentó muchísimo y se reafirma que cuando la gente vota, ganamos, como el pueblo gana. ujú. Entonces, nada, pues hoy día no estamos como celebrando un triunfo porque lo único que ganamos hoy día es la oportunidad de hacer las cosas bien, tenemos la oportunidad de hacer tanto en gobiernos locales como en la constituyente y ojalá en la gobernación, de demostrar que tenemos las capacidades y que podemos cumplir todas esas expectativas que están depositadas. Así que eso como más o menos el análisis. Le ganamos a los millones, le ganamos a la plata. Sí, o sea, yo veía en el caso de las gobernaciones con Parot que era impresionante. Yo conocí un grupo muy cercano que trabajó por la campaña de una concejalía y yo le preguntaba porque era el hombre a cargo de las finanzas y ellos hicieron una campaña de concejala por 1,5 millones de pesos. Sí. Entonces tú dices, pero aquí estamos hablando de la lancha contra el transatlántico, contra el Titanic, o sea, era una cuestión impresionante. Uno de los elementos que se cruza históricamente es
se le llama, ¿no es cierto?, casualmente, la gente le llama, ¿no es cierto?, que esto es el gobierno de los empresarios, por un lado, pero es un eufemismo para decir que es una ideología neoliberal, que tiene Mm, su cápite obviamente, la cosa económica, que es la más evidente. Y una de las solicitudes y los clamores populares ciudadanos fuertes en terreno y en los distintos conversatorios era justamente el cómo poder cambiar de un Estado subsidiario, de un Estado entregado a las empresas, al negocio, al mercado, por un Estado garante, y garante en la salud, en la educación, en la seguridad social. ¿Cómo ves ese desafío, Tatiana? Pero cuando hablamos de estas cosas, que además es súper difícil de alguna manera traducirlas en la conversa en las ferias, que creo que yo quedé enamorada de la conversa en las ferias porque a pesar de que he participado en muchas campañas, yo me agarré mucho de los temas, por ejemplo, del reconocimiento de los cuidados. Y ahí empatizamos y creo que primero empezar por eso, como por traducir esto que a veces nos gusta a nosotros conversar, entre los que a lo mejor hemos tenido la fortuna de acceder a cierta información y entender que es un país dominado por el neoliberalismo, etcétera, pero la verdad es que la mayoría de Chile entiende pero si bien te empiezas a preguntar, no, hay una confusión en el lenguaje, es como si no queremos eso, pero no sabemos bien qué es y tampoco sabemos bien lo que queremos. Entonces, como creo que el primer desafío es ir rompiendo las barreras como del lenguaje, culturales, de que esto no sea solamente una conversación que demos en el mundo político, sino que también se empieza a llevar en las mesas y hoy día creo que más que nunca estamos cerca de eso. Mm. Entonces, creo que empezar por ahí y bueno, yo creo que cuando hemos tenido esta conversa también en la feria, evidentemente sí, hay de todas las conversaciones, creo que es empezar a ponerle los límites al mercado, po. Mm. Empezar a hablar de el sentido común, o sea, ¿cómo es posible que una persona de- que viva aquí en Maipú tenga a lo mejor, yo tengo la incerteza de que si a mis hijos les da una enfermedad grave, por ejemplo, yo voy a tener la plata o no de atenderlos y de darles la medicina y otra persona que probablemente vive en una comuna más acomodado que tuvo un origen distinto no tenga esa intranquilidad. Entonces, creo que cuando hablamos de eso en general, lo pongo en ese ejemplo, que es el que hablábamos también en las calles, creo que es eso, pues tener muy claro cuáles van a ser los límites que le vamos a poner al mercado y cuáles van a ser además los mecanismos, porque yo creo que todos coincidimos y eso es transversal, que queremos un Estado de Derecho, que queremos una educación pública, gratuita, de calidad. Hoy día yo creo que no hay duda de ese tipo de cosas. Queremos un sistema de salud único, porque ese tipo probablemente de cosas son las que más están en el corazón de lo que las personas demandan. Y el tema es cómo aseguramos mecanismos para que ello ocurra. Mm. Entonces, hablando en lenguaje común, llevando estas conversaciones, poniéndole límites al mercado y también teniendo claridad cuáles van a ser los mecanismos, por lo que esos artículos que soñamos con ver escritos ahí, tengamos además herramientas para exigirlo, para acceder a ellos sin que hoy día sea letra muerta. Ujú. Eh, bueno, los recursos naturales son un tema relevante, para qué decir que la votación de Mundaca refleja la importancia que le da la ciudadanía al recurso del agua, pero también quiero ponerlo y anteponerlo en el escenario, y a propósito voy a traer a colación una frase del profe José Massa, astrónomo chileno, en el sentido que nos plantea y nos dice, ¿no es cierto?, no, claramente, cuándo va a ser el momento del despegue y vamos a dejar de exportar palos, piedra y pescado. ¿Cómo conciliamos aquello? O sea, yo creo que también es una discusión que se viene dando hace bastante tiempo y que en los últimos años ha tomado fuerza, por ejemplo, en el Congreso. Participé de un equipo parlamentario y me tocó ver ahí in situ la discusión sobre el litio, sobre la nacionalización. También creo que hay cierto sentido común cuando a la gente se le dice así como, oye, esto es lo que pasa, todos sabemos que como tú decías, nuestros recursos naturales se exportan y luego
vuelven hecho productos, creo que ahí evidentemente ahí hay que meterse a estudiar, a trabajar mucho más. El agua, para mí, no tengo duda que va a ser uno de los temas más emblemáticos que posiblemente vamos a discutir. Estamos aquí en Maipú, donde tenemos la única sanitaria municipal pública del país, que además ha estado en decadencia su administración y entendemos que también es una estrategia de hacerla caer para entender que lo público no funciona. Yo creo que nada, pues como esperamos evidentemente recuperar para Chile, extraer además, no solamente recuperarlo, recuperarlo para que seamos las y los chilenos quienes nos veamos beneficiados de aquello, sino que además esa extracción que sea coherente con lo que decimos que queremos un futuro verde, que queremos una extracción que sea compatible con la naturaleza, hartos desafíos y finalmente hoy día sabemos que ahí hay muchísimo dinero que no lo ve el pueblo chileno y creo que recuperarlo para las comunidades, para que las regiones, por ejemplo, donde se más se extrae, también tengan que ver con la ganancia de esas comunidades, porque hoy día lo que vemos es muchas veces que se explota, además se perjudica a la comunidad que le rodea y los beneficios de eso se los llevan tres comunas de la región metropolitana. Entonces, creo que ahí hay un tema que, insisto, yo todo el rato a lo mejor te voy a meter esto, pero para mí es fundamental que esta conversación la estemos dando en la calle y en las mesas, como porque probablemente propuestas vamos a tener mucho. Nosotros ahí en revoluciondemocrática.cl tenemos el programa donde aparece el detalle de cada una de las propuestas iniciales que tenemos, pero sin duda tenemos que ir a encontrarnos, además hoy día entendiendo que probablemente tenemos más de 2 tercios para ir a conversar y ahí a pimponear ideas y ojalá salir con una propuesta para que el pueblo chileno sea el beneficiado. No, está en silencio. Perdón. A propósito de la pregunta de la Margarita Portugués, ¿cuáles serán los énfasis en tu trabajo, ¿no es cierto?, en la constituyente y cómo vas a seguir conectándote, ¿no es cierto?, y retroalimentándote con las y los ciudadanos. Eh, Uno de nuestros invitados durante este año planteaba que, por ejemplo, las reuniones o las asambleas, no sé cómo se van a llamar, constituyentes, pudieran ocurrir, no todas en Santiago, más allá del famoso Palacio Pereira, que ya asusta esto de que los constituyentes, ¿no es cierto?, se reúnen en un palacio, ya podría ser, no sé, un estadio, un gimnasio, no sé, pero él planteaba que podía ser ocasionalmente en distintas regiones, que ustedes se fueran moviendo en distintas regiones y que por tanto esas regiones también, más allá de lo virtual, pudieran saber que ahí están ocurriendo, ¿no es cierto?, elementos muy importantes. Entonces, en ese sentido, y a propósito de la pregunta de la Margarita, ¿no es cierto?, que te dice cómo vas a seguir conectándote, la posibilidad también de que esto se pueda mover regionalmente. Sí, mira, varias patas de eso. Nosotros tenemos un reglamento que se trabajó previamente, que hoy día además hay que repensar, porque siempre lo pensamos en el entendido que la derecha podía tener a lo mejor un porcentaje más alto de constituyentes. Rumbo Colectivo, nosotros trabajamos con esa fundación que nos ha presentado un detalle de un primer reglamento propuesto y en él para nosotros es fundamental la participación porque la legitimidad de este proceso es casi tan importante como el contenido. No, vamos a estar haciendo campaña por aprobar una constitución que esperemos logre concretar los anhelos de este Chile y para ello va a ser fundamental que la gente esté al tanto. Entonces, primero, un reglamento que efectivamente asegure la participación, eso quiere decir que mandate a los constituyentes a hacer asambleas territoriales. Proponemos también validar las asambleas autoconvocadas, no tenerle miedo a lo que la gente está hablando en los barrios, sin vigilancia, sin pauta, evidentemente de una manera seria, de una manera eh, legítima, etcétera, pero creo que es importante como empezar a validar estos episodios que vienen pasando desde antes de octubre del 2019 y que hoy día creo que tiene mucho más sentido que la gente pueda autoconvocarse y dar ideas. Y ahí yo creo que es súper fundamental que nosotros estemos conectados
informando que se está votando, informando las conversaciones, publicitándola. No, no solo basta de que yo en mi Facebook cuente que lo estamos haciendo, sino que promocionar esas discusiones, fomentar la discusión que se dé en esos espacios. Es importante además, hicimos campaña con concejales y alcaldes porque creemos firmemente que ellos van a tener un rol fundamental. Los concejales, tanto estando en los barrios, entendiendo que sus funciones hoy día son bien acotadas respecto a la fiscalización, les dábamos tarea inmediatamente a los concejales diciendo, bueno, ellos íbamos a las casas y les decíamos, bueno, ellos concejales van a tener la misión porque si yo le digo a alguien que voy a estar todas las semanas viniendo al barrio, le voy a mentir porque este distrito es enorme y hay que repartirse, pero para eso necesitamos actores claves en los territorios y también a los municipios y por eso yo también veo con optimismo este escenario porque tenemos no solo de Revolución Democrática dos municipios, también tenemos otros dos que también son del Frente Amplio y otro más que quedó en sector de izquierda y otro independiente que entiendo que es de izquierda también, entonces supongo yo que todos van a tener este espíritu de abrir la constituyente, de poner mecanismos, sino más bien no a tomar posturas, pero sí a poner la implementación de lo que corresponde también a su función de que la gente participe. Confío plenamente en eso, en que Tomás Bodanovich, Luis Valenzuela, Felipe Muñoz, Paulina Bodadilla lo van a hacer además como mandato del Frente Amplio. Así que creo que esos mecanismos, sin duda, yo por lo menos prometí que iba a volver a la feria informando de que estamos trabajando y lo vamos a hacer. Creo que eso es lo mínimo que podemos hacer. Ojalá tengamos los recursos para poder estar entregando información impresa, porque no podemos descansar solamente en las redes sociales. Sin duda las redes sociales también van a jugar o sea, como un protagonismo en esto, pero necesitamos llevarlo a esa señora con la que hablamos del reconocimiento de cuidado, estar en la feria y hablarles y contarles en lo que estamos. Entonces, el desafío es muy enorme, a uno le gusta ponerse desafíos grandes, así que nada, pues tratando de dormir poquito, optimizando harto, conversando con los actores territoriales, tanto con autoridades como con comunidades ya organizadas. Y también abriendo espacio para quienes a lo mejor nunca se han organizado y que ven en este espacio eh, una oportunidad de opinar, de ser escuchado, de ver sistematizado probablemente la información que ahí ocurra y sí, lo que te dijeron antes de que no sea solamente en Santiago de todas maneras. Es necesario descentralizar el poder desde la ejecución de la convención. A todo esto el palacio, yo viví, cuando viví en Santiago, viví al frente del palacio. Me tocó ver imágenes de cómo está hoy día y es además muy hermoso arquitectónicamente, así que espero que sea un espacio a lo mejor donde vamos a conversar armonioso, pero que llevemos ahí la discusión que hayamos recogido principalmente en los barrios. Sí, antes de ir con estas consultas que hace Fabián, una de las comunas que tú representas en tu distrito, número 8, es Lampa Tiltil, que ha tenido un escenario desastroso en términos, ¿no es cierto?, de la salud, de sus habitantes, de sus residentes, y que tiene que ver justamente con el tema de la basura y tiene que ver con el tema de la conectividad, de no instalar un tren, por ejemplo, que pueda permitirle a la gente que vive en esa zona conectarse de mejor manera con la ciudad y con otros lugares. ¿Cómo ves ese desafío? Bueno, hay una parte importante de estos ejes que tiene que ver con hablar de la ciudad, po, de cómo vamos tanto a democratizar la ciudad y eso tiene que ver con la conectividad, tiene que ver con, de hecho, hace como media hora hablé con el Luis Valenzuela, el alcalde de Tiltil, y me dijo, estoy hace una hora y media en un taco, y él entiende perfectamente lo que eso, van a tratar de ahí desde el municipio de hacer las gestiones bueno, hay tanto que hacer en Tiltil además, pues una mal llamada zona de sacrificio. Eh, yo creo que por sobre todo escuchar, creo que hay proyectos, hay que repensar esta ciudad, a lo mejor proponer hoy día cambios estructurales en este momento no nos corresponde a nosotros, pero sí dejar las reglas claras de cómo va a seguir creciendo esta ciudad, porque sin duda va a seguir creciendo y cómo va a ser eso armonioso, cómo vamos, cuando hablamos nosotros, por ejemplo, del derecho a la vivienda,
no solo hablamos del derecho a un techo, sino que hablamos de una vivienda digna, de un entorno seguro, de conectividad, de áreas verdes, de servicios básicos al acceso y no seguir como creciendo esta comuna, o sea, esta ciudad como esta y todas las ciudades, como donde el mercado mande. Y eso tiene que ver con la primera pregunta que me hiciste también, que Mm. tiene que ver cómo vamos a transformar este Estado en un Estado de derecho, garante, solidario, desde este Estado neoliberal que hoy día tenemos, que es, es la consecuencia, esto que tú me acabas de decir, esta desconexión, o sea, que las personas no puedan movilizarse finalmente en un servicio público, tiene que ver con eso, entonces creo que ahí la solución tiene que ver cómo vamos a pensar en el crecimiento de esta ciudad y cómo le vamos a entregar los derechos a esas personas para exigir que hoy día las condiciones que existen también vayan cambiando. O sea, está de más preguntarte que para que justamente la región metropolitana se pueda coordinar con alcaldes, concejales, gobernadores, gobernadoras. Tú quieres que la Karina sea la próxima gobernadora de la región metropolitana, me Por imagino, ¿no? supuesto, hicimos campaña con Karina Oliva en la primera vuelta y tenemos muchas esperanzas de que en esta pasada quede mucho más nítido que quiénes son finalmente, de qué lado está cada uno. Yo creo que ahí tú entiendes mejor que nadie probablemente lo que van a representar esta disputa. Y las comunidades están alertas totalmente. Yo no he visto aún el detalle de votaciones, pero tengo la impresión de que a Karina le fue muy bien en Maipú, en Tiltil, yo creo que arrasó porque el otro candidato tiene que ver mucho con la situación que hoy día vive la comunidad de sacrificio, donde finalmente incluso personas que hoy día son responsables de aquello siguen postulándose para gobernar estos Oye, territorios. Tatiana, y es muy mal visto esto de que los constituyentes electos, por ejemplo, aparezcan en una foto con la Karina y apoyando a la Karina, ¿o está bien? ¿Cómo lo ves Yo tú? creo que yo soy una convencida de que lo que menos tenemos que hacer es renegar de la política ni abandonarla, porque cuando lo hacemos, quedan justamente las personas que no queremos que estén ahí. Entonces yo jamás fui a renegar ni de mi militancia, asumiendo todos los costos y también asumiendo todos los errores que hemos cometido, también empujando desde adentro para que no los volvamos a cometer o para estar alerta. Hicimos campaña con Karina, sacamos la foto con los alcaldes, con los concejales, contamos que esto era un trabajo de equipo, de sinergia, creemos que eso es así, creemos en la colaboración, entonces no creo que sea malo mientras uno no descuide el mandato que se le dio. Insisto, yo no voy a reivindicar de la política, soy crítica de la política que se ha hecho, pero de ninguna manera. Y además también hay algo súper importante que es probablemente este sistema como está hecho no nos da tiempo para informarnos. A mí jamás en el colegio me enseñaron educación cívica, en mi casa no había libros, en el colegio nunca me explicaron lo importante que era la política, entonces hay una gran masa del país que no entiende mucho estos temas y que confía y deposita esa confianza en uno y quieren saber también la opinión al respecto. Entonces, por el contrario, yo llamo a todos a tomar posturas en un momento crítico del país donde necesitamos ser claros sobre qué lado estamos. Entonces, no creo que sea algo malo y fui transparente siempre con eso, así que... Oye, Tatiana, mira, aquí hay hay varias, bueno, varias preguntas de Fabián, a ver si las podemos responder. ¿Cuál crees tú que es el rol que deben jugar las empresas del Estado en el desarrollo del país y las regiones? A propósito de que la derecha ha ido jibarizando el Estado cada vez más, ¿no es cierto? Y a propósito de esto mismo, dice, ¿qué piensas de las licitaciones de servicios básicos y empresas? Porque estos procesos impactan principalmente en la comunidad. Bueno, ahí hay una pega importante que hacer en este país, que es empezar a creer en las empresas estatales. Por eso ponía en inicio el ejemplo de la sanitaria municipal que tenemos en Maipú. Tenemos además, el Tomás ahí va a tener la misión de subsanar una cantidad de hoyos que tiene esa administración hoy día, de buscar los 30.000 millones de pesos que están perdidos, que nadie sabe, y de demostrar que las empresas estatales sí pueden ser bien. Creo que también una de las misiones que tenemos durante esta constituyente es hablar del servicio público, es cambiarle el sinónimo de lo público que nos han hecho creer que por ser público es malo. Uh -huh. Entonces,
creo que es súper importante que contemos con empresas estatales eficientes, porque además hoy día entendemos que el Estado, además, en su manera antigua, este Estado que no se ha modernizado, evidentemente tiene muchas falencias que hoy día no se van a cambiar de un día para otro, empezando desde la digitalización de los servicios hasta las contrataciones, etcétera. Entonces yo creo que ahí meterle mano a las empresas estatales, hay municipios que están dando claras señales de cómo se pueden hacer la inmobiliaria popular, como que le han dado la vuelta al sistema, se lo han hackeado, por así decirlo, y han demostrado que también se puede hacer empresas que estén preocupadas del bienestar de las personas, más allá del bienestar del mercado. Y sobre las licitaciones de los servicios, no Ujú. entendí muy bien la pregunta, la verdad. Eh, eh, o sea, bueno, uno, las empresas del Estado, ¿no es cierto? ¿Y qué piensas tú de las licitaciones de servicios básicos De las y y las empresas? empresas, servicios, las licitaciones. Es Claro. que ya, yo supongo que, o sea, más transparencia, no entiendo bien para Porque, dónde va por la pregunta. ejemplo, tienes servicios básicos que, por ser privados, a propósito de lo que decías tú, de que la derecha marcó de tal manera en la ciudadanía de que el Estado es ineficiente, que es burocrático Mm, y que no cumple su misión, ¿no es cierto? Por otro lado, versus el mundo privado, que es mm. eficiente, o sea, entre paréntesis, porque cuando en él nos deja sin luz, o agua andina nos deja sin agua, o la telefonía nos deja sin teléfonos, nadie reclama, o sea, el Estado... Tenemos que esperar que salgan sus directores a decirnos qué va a pasar. No, y con la gente, ¿te acuerdas tú del desborde que hubo en el Mapocho que Sí. perjudicó a una serie de locales comerciales? Nadie respondió nunca respecto a aquello, como que eso queda guardado, en Ah, definitiva. bueno, ahí yo creo efectivamente que si hablamos, por ejemplo, de sanitaria, queremos establecer el agua como un derecho, por ejemplo, un derecho humano, de priorización para el consumo humano, pero en general creo que, bueno, también tiene que ver con la respuesta anterior de demostrar que las empresas, crear empresas estatales modernas que den abasto, pero por sobre todo, creo que, de nuevo, volvemos, estas conversaciones son interesantes porque se mezclan una con otra todas las Mm. preguntas que estamos haciendo. Finalmente, entender que los límites al mercado en estas cosas que son tan esenciales como los servicios básicos, también ahí hay que repensar en cuanto, cuáles son esos límites que les vamos a seguir dando sobre nuestras principales condiciones de vida. O sea, sin agua, sin luz, no somos nada. Sin internet hoy día queremos impulsar además que el internet sea un derecho. ¿Entendemos? Y la pandemia vino a demostrarnos con muy didácticamente, empíricamente, todo lo que estaba mal en este país, de cómo creo que lo único bueno que pasó durante la pandemia es que la vacuna fue la mejor política pública, ponerla de acuerdo a la necesidad humana y no a la necesidad del mercado o el acceso de la plata. Entonces, creo que eso es un ejemplo que queremos ocupar para todas las políticas públicas, para que las empresas que tengan que ver con nuestros derechos fundamentales también estén funcionando a través de una política, de un futuro que tenga que ver con igualdad para todos y no solamente de acuerdo al tamaño del bolsillo. Mm. Bueno, la pandemia también ha desnudado un sistema laboral salvaje, horrible, para qué decir el caso de las mujeres que han tenido, ¿no es cierto?, en plena cuarentena, que no solo ocuparse del tema laboral, por lo cual son exigidas como si estuviéramos en esta normalidad, junto con la crianza, junto con las labores domésticas y junto con atender las tareas escolares también, porque las mamás se han transformado en profes en la casa, ¿te fijas? Ha sido un momento súper complejo y eso me lleva a pensar que como plataforma, como eje sindical constituyente, ¿no?, donde nosotros hemos planteado un decálogo y un manifiesto sobre la dignidad laboral y que eso debe sobreponerse a cualquier mercado, también está el tema de que la actual constitución no permite el derecho a huelga, por Mm, ejemplo, y no lo permite además con los funcionarios y funcionarias públicos, mm, por un lado.
Eh, eh, y por otro lado, tienes el fenómeno, ¿no es cierto?, desde el punto de vista laboral, que no se puede negociar, a propósito de la negociación colectiva, no se puede negociar por ramal, de que se le prohíbe a los dirigentes sindicales tener una opción política o una opción ideológica. ¿Eso a tu juicio debiera cambiar o debiera mantenerse en la próxima Carta Magna? Quiero hacer un comentario así respecto a lo que dijiste de las mujeres, que es el tema que me apasiona y que la Maggie Sí, lo por había favor. preguntado ahí, pero no lo abordamos, que sobre el rol de las mujeres, nada, como dato, retrocedimos 12 años en la incorporación de la mujer en el mundo laboral, porque un gran porcentaje de ellas tuvo que verse obligada a renunciar a sus trabajos Uh -huh. para llevarse el cuidado de los niños. Como tú bien decías, las mujeres en pandemia se transformaron no solo además en dueñas de casa, las que a lo mejor tenían el privilegio de poder salir a trabajar y que otras personas lo hicieran, sino que en profesora, en psicóloga, hay una cantidad además de todo lo que psicológicamente eso va a significar para las generaciones que están, o sea, mis hijos no salen de esta casa o de la de su papá hace un año, no ven a los amigos, todo lo que significa eso. Además han estado mujeres y niños sometidos a violencia intrafamiliar y ahí hay algo como súper, súper preocupante que tenemos que ver sin duda como salud mental, hacia también tratarlo desde los derechos constitucionales, desde el próximo gobierno, desde el Parlamento, hay algo bien importante. Y las mujeres, bueno, podríamos estar hablando de siempre, siempre somos las que cargamos con las consecuencias de todo lo que este sistema yo siempre les decíamos como al mismo tiempo somos las que sostenemos el sistema que a su vez nos reprime y nos explota. Entonces, y la pandemia efectivamente vino a demostrarlo. Uh -huh. Y la otra pregunta que tú me hacías, evidentemente nosotros vamos a ir por el derecho a huelga, por el derecho a negociación ramal, creemos que ahí hay que avanzar, dar pasos gigantes que no porque sean demasiado alucinados, sino que este país está demasiado atrasado en ello. La constitución fue hecha efectivamente para evitar este tipo, para evitar que la gente se organizara. Y ahí hay dos ramas, una que es lo que podemos escribir en la Constitución y Uh otra vez -huh. volvemos a lo mismo, que es la cultura que hoy día tenemos, que entendemos hoy día la pregunta más frecuente, la respuesta más frecuente que nos dan cuando hablamos de política, excepto esta vez. Yo estoy segura que esta vez hubo una diferencia en las campañas, es que la gente tiene que seguir trabajando igual. Entonces necesitamos ir a decir como, ok, vamos a seguir trabajando igual, nadie quiere no trabajar. El tema es cuáles son las condiciones de eso. Y ahí, nuevamente, creo que el rol fundamental va a ser cómo vamos a ir a exponer este decálogo de que nosotros tenemos mucha claridad sobre lo que queremos llevar, cómo lo vamos a hacer sentido común. Uh -huh. Entonces, sí, yo estoy de acuerdo. De hecho, estábamos antes conversando ahí, vi la página, vi el listado resumen, y sí, pues estamos de acuerdo ahí con empujar todo este aquello manifiesto de cómo finalmente nos vamos a organizar las y los trabajadores para enfrentar al poderoso, porque no tenemos duda además que durante este proceso constituyente van a sacar todas las armas que tengan, tienen los medios, tienen todo lo óptimo para poder polarizar este país y ahí yo creo que es fundamental, como te decía, la conversación que llevemos a la calle. Uh -huh. Hay tres elementos que se repetían en las consultas ciudadanas, en las consultas populares. ¿Y cuál es tu opinión? Porque va a ser parte de la pega que vas a tener que hacer junto con otros 154, que tiene que ver con el rol, el mal, inadecuado, adecuado rol del Tribunal Constitucional, Hmm. del Banco Central y del INE. ¿Ah? Y este último como un aparato casi propagandístico, porque hay cifras que se han manejado políticamente respecto al tema del INE. Bueno, el mejor INE de la historia que decían. Bueno, ahí yo creo que, bueno, es fundamental para todas las políticas públicas que se tomen decisiones tener buenas cifras, buenos datos y ahí yo no estoy segura, no me gusta mandarme carriles que no sé, no estoy tan segura si no he visto en nuestras propuestas respecto a eso específicamente, pero entiendo que los condoros que hemos visto en los últimos censos tienen más ver que tienen más bien que ver con las decisiones que se han tomado para ejecutarlo que como con el sistema mismo. O sea, esta
esto de estos cambios que hicieron cuando iban a hacer, terminaron de matar una institución que finalmente sí daba números que podían, de ahí a que el sistema público o que las políticas públicas las aplicaran bien, yo entendía que el INE era una buena institución antes del mejor censo de Chile, o sea, Mm. de la historia. Así que, y respecto al tribunal, nosotros creemos que hay que terminar con este tribunal constitucional, pero sí o sí hay que crear otra institución que vele por el cumplimiento de la Constitución, que vamos a escribir entre todas y todos, pero que también no tenga estos poderes preventivos, que finalmente si hay un Congreso electo para donde se van a ver representadas las mayorías, que no tenga un poder antidemocrático como el que hemos visto y que otra vez la pandemia vino a demostrarnos, así como muy didácticamente a todo Chile, probablemente el Tribunal Constitucional era algo que nos interesaba muy pocos antes de la pandemia, con el 10%, etcétera. Y yo creo que, bueno, con los servicios básicos, cuando te acuerdas que el gobierno también mandó al Tribunal Supremo, o sea, al Tribunal Constitucional, que no se pudieran cortar los servicios Mm. básicos. Yo creo que quedó muy en evidencia. Nosotros creemos que hay que terminar con esa institución y crear otra que vele por el cumplimiento de la Constitución, pero que no tenga poderes por sobre los aparatos democráticos para ello. Ujú. Ahora, tú ves en este perfeccionamiento no solo de la Constitución, sino que del Estado, uni o bicameral. Estamos gastando plata, además. Bastaría con una Sí, cámara. o sea, mira, nosotros hoy día apostamos por unicameralidad, pero en el entendido de que hoy día la Cámara de Diputados y del Senador hacen la misma pega. No, no Ujú. podríamos decir que hoy día hay una pega distinta, no. Finalmente, muchas veces lo que vemos es que la Cámara de Diputados suelta un proyecto y el Senado o le agrega artículos o lo desarma y hace otra propuesta, pero que tiene que ver más o menos con la misma pega. Se juntan con agrupación, no hay, perdón, que estoy con mi perro. No hay una diferencia hoy día que justifique además estas dos cámaras con todo lo que se involucra, tanto la burocracia que tiene que ver con términos de tiempo, además con los dineros y con la legitimidad que tiene también. O sea, hoy día tenemos una derecha que quiere eliminar, volver al sistema binominal, diciendo para ahorrar diputados, pero en verdad escondiendo su propuesta. Nosotros estamos por una apuesta que sea una Cámara de Diputados, ojalá mucho más representativa de la que hay hoy día, porque si bien con el fin del binominal pudimos entrar fuerzas distintas, esa Cámara tiene que estar más representada de lo que es hoy día. Hoy día está más diversa a lo mejor que hace algunos años, pero sin duda le falta muchísimo. Y dentro de los procesos que ustedes van a tener que revisar también, tiene que ver con el tema de la seguridad social, que es un tema que nos está afligiendo sin llegar a los límites que planteaba un ex presidente, o sea, ex ministro de Hacienda, que vivíamos hasta los 120 o 130 años, y por eso teníamos las pensiones, porque tenían que durar hasta esa época. Pero sin caer en eso, claramente las sociedades modernas han mejorado cierto nivel de calidad de vida que hace que las personas, ¿no es cierto?, vivan más años que Mm. hasta hace 20 o 30 años atrás. Entonces, ¿cómo resolvemos eso? Y la propuesta, a tu juicio, va por una entidad estatal, una entidad mixta o mejorar lo privado en términos de las pensiones. No, nosotros creemos que hay que hacer una propuesta que sea mixta. Evidentemente, un sistema donde los trabajadores y trabajadoras también tengamos que ver con la administración de ello, el Estado sin duda, y también creemos que es importante que los empresarios den esa conversación porque entendemos que es un pilar fundamental para el desarrollo económico de este país y no queremos que nos sigan amenazando con que este país se va a ir a la chuña si es que no lo hacen, pero creo que somos la fuerza que finalmente trabajadora que hace que esa riqueza exista y sin duda tenemos mucho que ver ahí. Esa conversación creo que es una de las más ásperas probablemente que vamos a tener. Creemos en un sistema solidario además, en un país que envejece, donde las y los jóvenes
tengan o tengamos, yo estoy ahí, ya no soy tan joven, pero tengamos que aportar también al cuidado de esto, o sea, a las pensiones de quienes envejecen, porque además entendemos que probablemente va a ser un país que va a seguir envejeciendo. Mm. Entonces, sin duda, cuando hablamos de solidaridad, probablemente ante este tema es uno de los más fuertes que queremos hablar de las pensiones de un sistema solidario. Mm. Ahora, bueno, a propósito, como en los mejores tiempos de la Unidad Popular, al otro día de las elecciones cayó la bolsa, así como Mm, diciendo, oiga, un invitado el día martes conversaba con nosotros y bueno, si se tienen que ir, que se vayan, porque van a llegar otros inversionistas. mm. Ahora, business as business, o sea, los negocios son los negocios, yo no creo que estén preocupados, porque además, a propósito del royalty, ¿no es cierto? Este es el único país que abre puertas y ventanas al royalty, casi es un chiste, digamos. O sea, eh, y pensando además que en términos de producción de cobre, por ejemplo, el Estado aporta, o sea, las empresas del Estado, las cupríferas del Estado, ¿no es cierto? Codelco puntualmente, tienen un 30% de la producción, que es el gran aporte que hacen justamente y sin embargo el 70% que es privado no lo hace. Entonces ahí tenemos un tema con el royalty que no es un tema menor y que sí rebota, que sí replica como una especie de cadena de valor, ¿no es cierto?, en las comunidades, en la pobreza, en la salud de las comunidades, en mejorar la educación, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, no es un tema menor el tema del royalty. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, hoy día en la Cámara de Diputados yo me perdí la noción de un poco del tiempo de las últimas semanas, Ya. dado la vorágine de la campaña, pero sé que, no sé si la semana pasada o antes pasada, se votó a favor finalmente del royalty mi dinero en la Cámara de Diputados, entonces entiendo que es algo que se está viendo hoy día, no sabemos qué va a salir del Senado, pero sin duda, claro, hoy día existe un impuesto, aunque digan Mm, que royalty hoy día existe un impuestito, podríamos decirlo. Pero tanto el royalty minero como el impuesto a los súper ricos creemos que es fundamental porque, claro, nosotros queremos muchas cosas y la primera respuesta que se da es de dónde van a sacar plata. claro. Y yo creo que toda la gente tiene clarísimo además qué plata en este país hay. Somos un país Como rico. en este país plata hay. De nuevo la pandemia vino a demostrarnos que los ricos son más ricos y los pobres son más pobres, incluso en pandemia cuando los costos ¿No? son los que lo pagamos nosotros. Entonces, como tú bien dices, es un tema no menor. Es un tema también que tiene que ver con lo que habíamos hablado hace un rato sobre los recursos naturales y cómo le damos valor al trabajo, al producto chileno y cómo se ven beneficiados con ese trabajo y ese producto las y las personas que vivimos en este territorio. Entonces creo que ahí hay dos temas que son de absoluto sentido común. Quien crea que la gente cree que le va a hacer sentido que en este país, ¿cómo no? Es que cómo vamos a hablar de educación pública de calidad, pues si plata no hay, si no se ha Sí. hecho porque no hay plata. La gente tiene clarísimo que en este país plata hay y hoy día más que nunca tiene clarísimo dónde está esa plata. Mm. Entonces, el royalty minero y también, pues hoy día quienes se oponen a eso son los que defienden también justamente que no, o sea, están defendiendo que los ricos sigan siendo más ricos. Mm. O sea, los indicadores no es un invento político partidista, ni un eufemismo de ningún tipo, pero los indicadores dicen que los bancos han obtenido importantes ganancias y el retail ha ganado importantes. Bueno, a propósito de los retiros, donde además se demostró que el pueblo sigue ayudando al pueblo, o yo me sigo ayudando a mí mismo, retirando mis fondos que me podría servir para 10, 20 años más, los tengo que retirar porque el Estado es un Estado ausente, es un Exacto. gobierno ausente. Ojo, no lo decimos nosotros, lo dicen incluso alcaldes de la propia línea o de la familia gubernamental del presidente. O sea, los primeros que se pararon aquí, acuérdate, fueron los alcaldes del año Los pasado con alcaldes. esta tontera de que los chicos tenían que volver a la escuela igual. ¿Ya? Y ahí, claro, porque los alcaldes viven una realidad que no la viven ni los ministros, ni los diputados, menos los senadores, ¿te fijas? Entonces hay un tema. Tú en algún momento mencionaste al principio de nuestra conversación que también había sido momento que estas elecciones
habían dado la lección, ¿no es cierto?, de hacer los mea culpa. ¿Cuáles son los mea culpa de Revolución Democrática en este proceso? En el proceso, tú dices como de la campaña, O si o, quieren fijarlo en términos cronológicos, entre el estallido social del 2019 y el 15 y 16 de mayo de ahora. o sea, yo creo que, mira, si yo te muestro hoy día la declaración de principios de Revolución Democrática por la que yo llegué en 2012, probablemente es muy parecida a una declaración de lo que vivimos en octubre del 2019. Creo que había una lectura previa, sabíamos que empujamos por esto, veníamos peleando por una asamblea constituyente. Por lo menos yo recién me involucré en política ese año. Ese mismo año nos involucramos en el cambio constitucional. De Revolución Democrática tenía dos banderas de lucha iniciales de su primer congreso, una que era la Asamblea Constituyente y otra la educación pública, gratuita y de calidad. Logramos dar algunos pasos en el gobierno Bachelet 2 con la reforma educacional respecto a la segregación. Logramos ahí sacar un poco al mercado del sistema de los colegios subvencionados. Evidentemente ahí hay mucho más que trabajar. Y también hoy día nos sentimos parte de la institucionalidad, de empujar este acuerdo que finalmente deriva en que tengamos hoy día la oportunidad de reescribir las reglas del juego. Hoy día, después de octubre, la Revolución Democrática también llega, sin apoderarnos evidentemente de esta lucha que es del pueblo, que nosotros estábamos ahí también, pasa por encima un poco. Yo creo que nadie estaba preparado, ni desde la institución, ni desde la política, pasa por encima. La gente en masa no está en los partidos políticos. Por ende, como es el despertar de Chile, pasa por encima de los partidos políticos. Y ahí yo creo que no hay muchas cosas en las que además el sistema político muchas veces nos obliga a actuar de maneras como de votar por cosas, por ejemplo, para que no salgan peores. O de tomar posturas que a veces no son tan populares, pero que también dan costos hacia afuera, por ejemplo, el mismo acuerdo. Nosotros creemos que estuvo bien haberlo firmado. Probablemente la escena de la foto es algo bien crítico que no se pudo haber hecho, pero no creemos que haya sido un error la firma del acuerdo, entendiendo que no estaba como lo esperábamos, pero que también teníamos la convicción de que había una fuerza mayoritaria que iba a lograr una constituyente paritaria con pueblos indígenas, con participación de independientes, que por cierto nos hubiese gustado que fuera mucho más equilibrada de lo que fue finalmente. Y yo creo que ahí hay errores que nos obliga tanto a cometer como el sistema político, como los juegos de la política mismo, para que ir muy lejos. Ayer vimos un espectáculo que yo creo que a todos nos dolió la guata, a todos los que estamos metidos en política nos dolió la guata, y mi mamá que no está metida me mandó un WhatsApp y me dice así como puras peleas. Entonces yo creo que caemos muchas veces en el juego de las descalificaciones. En particular yo soy súper crítica de creer que nosotros, yo escucho a veces declaraciones que dicen que casi que somos mejores que los demás. Yo no creo que seamos mejores que los demás. Yo creo que tenemos la oportunidad de hacer mejor las cosas, pero para nada desconozco la lucha que han dado muchas personas y partidos políticos mucho antes de que nuestra existencia, y yo creo que a veces pecamos ahí de una soberbia o de algún tipo de como marginación de ciertos procesos donde creo que a lo mejor se deberían pagar costos públicos con tal de incidir en ciertas decisiones. Pero bueno, yo también soy como súper, siempre digo, creo que vamos a seguir equivocando. Espero que como ha sido hasta hoy día, sepamos reconocerlo, sepamos buscar salida alternativa. Yo creo que ayer esperábamos un escenario como Revolución Democrática distinto al que terminó siendo, porque entendemos que no se gobierna con una parte nomás de quienes quieren transformaciones, y seguiremos buscando también alternativas para encontrarnos con quienes sí quieren cambio, sin también abrirle la puerta a aquellos gato pardos que se quieren meter por la ventana. Así que yo creo que, claro, ahí ya es un tema más político, de partidista, que de repente es medio... A mí no me gusta mucho hablar políticamente hacia afuera de las críticas, porque creo que el compañerismo tiene que ver con discutirlo ahí, pero sin duda nos hemos equivocado y probablemente nos vamos a seguir equivocando. Tenemos las manos limpias, yo creo que eso es algo que le decimos a muchos, y estamos ahí bien alertas a que cuando nos equivoquemos seamos la militancia también los que pongamos los focos para estar alerta y ver esos errores.
Ujú. Y en estos minutos finales, Tatiana, ah, por qué deberíamos votar por Karina Oliva y no por Claudio Rego? Bueno, desde lo más fácil que es porque la representación misma bueno, yo soy parte de un nuevo bloque, con la misma humildad que te lo dije hace un rato, no creo que seamos mejores, pero creo que tanto las declaraciones del otro, de Rego, cuando ha hablado de que de sus creencias mucho más conservadoras, cuando trata de involucrar posiblemente sus creencias religiosas hacia lo que es la política, cuando nosotros somos firmes creyentes de que tiene que estar totalmente separado, en la imposición de dogmas religiosos sobre la política y la vida de todas y todos, hasta, bueno, las responsabilidades que probablemente ha tenido tanto el mismo candidato en cuanto a gestiones, lo que te decía recién en Tiltil. O sea, la última vez que el candidato fue a Tiltil, allá me contaron, salió a huevo y a patá. No creo que eso sea justo, o sea, espero que nadie le tire un huevo y a patá, pero eso es lo que la población siente y entiende, reconoce en él. Y bueno, y la democracia cristiana creo que ha demostrado que con creces que la gente ya se dio cuenta que o toma definiciones de alguna vez por todas o también asume lo que son. Yo creo que la golpiza electoral que han recibido hoy día los debe obligar a reflexionar, como a todos, evidentemente, a todos los partidos políticos. El ingreso de los independientes también con fuerza es sin duda una señal al sistema político que tampoco lo extrañábamos. Pero creo que la representación de Karina logró algo que yo creo que era bien impensado incluso para nosotros, que era articular un eje de izquierda o de centro izquierda. Esperemos que hoy día además muchos que no tomaron postura la tomen en esta pasada. Y finalmente es algo que quiénes van a votar, quiénes van a representar, hacia qué lados van a tener que crecer ambas candidaturas. Y ahí yo creo que se responde solo que a quienes van a seguir buscando ese apoyo. ¿Vamos a dejar a la derecha fuera? Eso espero, pero yo creo que ahí hay más posibilidades de que el candidato de la democracia cristiana vaya a ser el que vaya a buscar el público de la derecha, y la gente fue súper clara de que no quiere más derecha, de que no quiere más indefiniciones, de que no quiere más lo mismo de siempre, y creo que Karina representa eso nuevo, está articulado además con todas las candidaturas que hoy día además arrasaron en muchas de las comunas que quieren cambios. Entonces creo que Karina representa eso que la gente está pidiendo. Y porque Karina da la cara, da la cara, da la cara. No, está silenciado. Sí, en este minuto final, ¿qué debería esperar la ciudadanía de Tatiana Urrutia y del grupo, del conglomerado, ¿no es cierto?, que tú de alguna manera representas? De Apruebo Dignidad. Ahí estamos trabajando desde Apruebo Dignidad. Lo que prometí en campaña, y de hecho tengo justo aquí en volante, que tiene que ver yo espero que mi rol sea estar como en la política que he hecho en los últimos años también, que tiene que ver con estar en nuestros barrios, pues que yo creo que cada uno tiene sus propias características o cosas que le salen mejor. A mí me sale mejor hablar con la gente, estar traduciendo, a lo mejor que me expliquen 10 veces hasta que me quede súper claro algo y llevarlo y hablar en la calle. Nosotros además hemos tejido un vínculo muy importante con comunidades, con juntas de vecinos, y yo espero estar ahí el primer día, este lunes. Lo primero que hicimos fue a ver a una de las juntas de vecinos que estuvo muy presente ahí con nosotros. Dijimos, oye, con Tomás, vamos para allá en 20 minutos, llegamos, había mucha gente, hay una expectativa muy alta de que estemos ahí, de que estemos traduciendo, de que nos enteren de la votación del agua el día siguiente cuando fue, sino de que sean parte de la conversación, y yo espero ponerme a disposición de eso. Probablemente hay constituyentes que van a estar, son mucho más mediáticos, que creo que está bien también que vayan a defender mediáticamente las posiciones de Aprodignidad o de quienes quieren cambio. Yo creo que mi rol va a ser más estar ahí en la calle, haciendo la pega hormiga, que es lo que nos gusta. Espero también estar construyendo ahí con las mujeres, con una red de mujeres en este distrito, que es un sueño que tenemos ahí de construir. A veces me da como cosa generar tantas expectativas, pero también creo que hay que ponerse un horizonte eh, bien grande para caminar hacia allá, ¿cierto? La utopía es lo que nos ayuda a avanzar, así que espero estar aportando desde ese lado.
transparente y también con los pies bien puestos en la tierra, porque la Constitución no solo tiene que ser un libro bien escrito, sino que además la propuesta que hagamos tiene que tener la identidad de las y los chilenos, porque algo fundamental, además de que asegure nuestros derechos, es que nos sintamos involucrados y parte de esa Constitución, y no como hoy día, que yo tengo 38 años y recién hace 9 o 10 entendí lo que era la Constitución, pero nunca he sentido que tenga que ver algo conmigo. Entonces yo ahí espero también estar aportando con eso, tanto adentro de la convención y recogiendo eso, el sentir de las mayorías. Bueno, oye, ha sido un privilegio conversar contigo, Tatiana. Lamentablemente, Manuel estaba en un taco, no logró llegar. Manuel Bordaski del distrito número 10, con quienes queríamos conversar justamente e intercambiar ideas de pensamiento, pero te lo agradecemos mucho. Tuvimos el privilegio, ¿no es cierto?, también de descubrir visiones que normalmente en los medios, en los matinales no salen, y que entonces en estos casi 55 minutos hemos podido descubrir, ¿no es cierto?, una constituyente que ciertamente se las va a jugar. Y bueno, y siempre lo hemos dicho al cierre del programa, que también llamamos a la ciudadana y ciudadanos a no quedarse en la peguita del 15 y 16 de mayo de echar el papelito en la urna. Esto hay que acompañarlos, y por qué no decirlo, monitorearlos para que ustedes Exacto, hagan la pega, porque nos va bien a todo Chile. Así exacto. de simple. Y también, por supuesto, a las personas migrantes, que son parte de nuestra geografía humana. De todas maneras, Tatiana, trabajé en el departamento de extranjería y ahí entendí ah, cómo este país, sin una política, porque hoy día tenemos una pésima nueva ley de migraciones, pero además, sin política de migraciones, va a seguir siendo lo que es hoy día, que lamentablemente se ha transformado en un problema cuando la migración no es un problema, es un así es, fenómeno al que abordar y que esperamos ahí que el sentido común tampoco nos coma algo tan importante que ver. perfecto. Ahí, Tatiana, oye, por mis redes sociales, Tati Urru, por si alguien me quiere seguir, vamos a estar contando ahí todo lo que se fantástico, haga y recibiendo también preguntas o si alguien se quiere contactar. perfecto. Oye, un privilegio haber conversado contigo, muy, muy, Muchas muy gracias, Jaime. interesante. Espero que no sea la última vez, vamos a seguir No, por avanzando en el supuesto. tiempo y te voy a volver a invitar, ya, para ver Sí, cómo va el proceso también. ¿Ah? no, interesante. Yo de hecho estoy pensando que comunicacionalmente queremos ir contando cómo se vive desde dentro de esta convención. Sí, y tal como dice, ¿no es cierto?, Claudio, tremendo desafío, Tatiana, el eje sindical estará pendiente y apoyando. Muy bien. Así que eso es fantástico. Ya, Que nos vaya bien. que nos vaya bien. Y encontrarnos con nuestras amigas, amigos, ciudadanas, ciudadanos, el próximo martes a las 20 horas con importantes invitados e invitadas. Así que muy buenas noches, muchas gracias. Ahí la Margarita manda un saludo también. Excelente, Tati Urrutia. Así que ya, se lo devolvemos el saludo. Gracias, Tati, gracias a todas y a todos. Buenas Chau, noches. chau.